estamos grabando ya, ¿no? Estamos grabando. Sandy en los controles nos lo confirma. El día de la fecha, miércoles también. Para quienes vieron la entrevista pasada, el mismo día. Hoy es un día full grabaciones. El día de la fecha en Oligarcas de la Nada tenemos el placer de recibir al señor Federico Lorenz, el jefe de departamento de Gabinete de Historia. Del departamento de historia, perdón, el gabinete no. El Está bien. el jefe Ya de tendremos departamento de gabinete. historia del colegio y, bueno, ex director del Museo Malvinas, escritor, persona del oeste, ¿no? Así es. ¿Cómo te Buenas tardes. definirías? Del oeste, Ok. profesor, escritor. Sí, Bueno. sí, en ese orden. Muchas gracias por venir. No, Sí. gracias por invitarme. Tuve que insistir para que me invitaran. Por favor, ¿no? Después, o sea, pensando cómo arrancar la entrevista, queremos meternos, como solemos hacer con la gente que viene, que es arrancar quizás desde los principios, cómo te fuiste construyendo vos como persona, tal vez, y como profesional, podríamos decir. Sos exalumno de Nacional. Ujú, sí. ¿Qué promoción? Egresé en el 88. La primera promoción que tuvo la opción de terminar en quinto, digamos. Entré en el 84, que es cuando empezó el CBC, y egresé en el 88, no hice sexto. Ok, ¿cómo fueron esos años? ¿Militaste políticamente? Bueno, fueron muy movidos. No milité orgánicamente, digamos. Fui 2 años delegado. Después me hinché, sinceramente. Recuerdo el colegio como muy... estaba todo dado vuelta, era muy bueno, en el sentido de que nadie sabía muy bien dónde estaban los límites, ni en el colegio ni en la calle, era una cosa muy rara. Entonces, para alguien que se estaba formando, viniendo de una familia bastante tradicional, digamos, yo me crié en el barrio de Once. Cuando me casé me fui a vivir al oeste, a Ramón Mejía. Era toda una enorme novedad el hecho de que se hablara de política en un colegio. Era muy, muy sorprendente, cambiaba todos los días. Es una muy buena época en mi memoria, ¿sí? Ok. Y después, o sea, haces el secundario, terminás en el 88. ¿Cómo se fue construyendo quizás tu vocación de profe de historia? En su momento, tu primera carrera, ¿cuál fue? ¿O lo primero que hiciste cuando saliste del colegio? Por ejemplo, Juan nos decía, lo que me copa de mi profesión quizás es que yo de chico que tenía ganas de escribir, pero o de leer, y no era como un hobby, yo quería dedicar toda mi vida a eso. Bueno, a mí escribir y leer me gustó siempre, pero yo no entré al colegio pensando que iba a hacer una carrera con eso. Yo entré al colegio pensando que quería ser oceanógrafo, me gustaba la biología marina. Oceanógrafo, sí. Bueno, en mi época se estudiaba nada más que en Mar del Plata y para eso había que hacer un caminito que era hacer el Liceo Naval y en el 84, para mí por lo menos era mala palabra ir al Liceo Naval. Así que de algún modo fui dejando eso y tuve un muy buen profe de historia acá en segundo año y en tercero, el profesor Lucas Potense. Y un día, acá mismo en el claustro, me paré y le pregunté, ¿yo sería un buen profe? Se me ocurrió preguntarle y me dijo, sí, seguro. Me acuerdo de eso, dónde estaba parado, con quién estaba. Así que yo salí de acá decidido a estudiar algo sí que tuviera que ver con la historia y la escritura. Hice un año de periodismo y lo dejé en el Círculo de la Prensa, no sé si sigue existiendo. Y después me metí en el profesorado de historia, yo ya trabajaba. Le tenía una idea terrible a la UBA, me hago cargo, un enorme prejuicio, y necesitaba algo que tuviera horarios fijos y poder compatibilizarlo. Yo trabajaba muchas horas en el 11 en una librería mayorista, y bueno, hice el profesorado de historia, de lo cual no me arrepiento, porque también rápidamente descubrí que me encanta dar clase. O sea que no es que entré así con una idea de quiero estudiar acá para después hacer esto. Lo fui armando, literalmente, sí, sí. Ok. Yo, relacionado con vos estudiando historia, ¿ya te imaginabas como profesor de historia o también dijiste me interesaría hacer investigación? ¿Y cómo compaginás también los dos deseos y dos carreras tan distintas a veces? Bueno,
ahora más cómodo puedo responderte, para mí no son, o no deberían ser dos carreras distintas. Yo creo que un buen investigador debería ser capaz de ser un buen docente y no me imagino un docente que no sea investigador. Eso en abstracto, ¿no? Cuando empecé a estudiar el profesorado, me atrevería a decir que al mes me di cuenta que no quería ser profesor y nada más. Y sí, me gustaba mucho investigar. A mí me interesaba Malvinas desde muy temprano. Y por mi cuenta empecé a, qué sé yo, a entrevistar veteranos de guerra, a reunir documentación, etcétera. Y entonces, desde un primer momento yo tuve que compatibilizar las dos cosas. También hoy te digo, habiendo escrito ficción, que si yo ahora, digamos, pasado los 50, pienso qué es lo que quería hacer, suponiendo que pudiera construir esa idea, me doy cuenta que a mí lo que me gusta es contar historias. Y bueno, para contar historias vos tenés que investigar mucho, porque vos necesitas que la gente, además de disfrutar, te crea, si tuviera que sintetizar eso. Entonces ya en el profesorado, en los ratos libres, que no tenía muchos, empecé a hacer entrevistas. Yo trabajaba en Telefónica mientras estudiaba, recién privatizada. Entonces muchos de mis compañeros eran veteranos de guerra. La dictadura se había dado la política de darle trabajo a la empresa del Estado a muchos de los veteranos de guerra. Entonces mis primeros entrevistados eran mis compañeros de trabajo. Nos quedábamos después de horas y los entrevistaba en la oficina, mientras estudiaba para profe. Bueno, y hablando de eso, vos, además de hacer investigación y de ser profe y de escribir sobre eso, escribís además ficción, novelas. ¿Por qué escribís más sobre ¿Por qué? Bueno, escribo siempre las cosas que me gustaría leer. Eso es, tal vez es algo limitado, pero es lo que hace que escriba. Y después porque creo que no hay una única forma de comunicar. En el caso de las ficciones históricas que escribo, tienen que ver con que creo que no hay una única forma de enseñar historia o vincularse con el pasado, vamos a decirlo así. Y porque yo he disfrutado mucho la literatura, la disfruto y creo que humildemente lo que yo hago puede hacer que alguien disfrute también. Me parece que es una forma de, así como digo, escribo lo que me gustaría leer, también sé que miente el que dice que no escribe para ser leído. Por más que escribamos cosas que nadie lee, la verdad es que cuando uno escribe piensa que lo van a leer. Si no, la verdad es raro. Entonces creo que también escribo para estar menos solo muchas veces. Mi trabajo implica que yo me vincule con mucha gente. Yo la otra vez sacaba cuenta, debo haber tenido a lo largo de mi carrera, no sé, más de 25.000 alumnos. Pero no son 25.000 personas que yo conozca. Entonces es un trabajo que te expone a cuántas veces estás solo frente a las cosas también. Tanto escribir como investigar o enseñar. Entonces creo que pondría escribir en ese espacio también. Sí. Después hay una cosa que me interesa mucho, que es, o sea, empezaste a estudiar historia, entraste en Telefónica, y ahí arrancás quizás tus primeros acercamientos con Malvinas. Sí. Pero, o sea, ¿hubo algún clic o alguna cosa en específico en la que vos hayas dicho, che, yo me quiero dedicar a investigar sobre Malvinas, a escribir, o fue quizás más un proceso? No, fue un proceso, porque cuando yo empecé, a ver, es hacer un poco de arqueología de cómo me formé, pero en 1998, por ejemplo, yo era un profesor de historia, recién casado, que daba clases en La Reja, esto es una estación pasando Moreno, de hecho cobraba ruralidad cuando empecé a trabajar, y daba clase también en la escuela, en el bachillerato de adulto del Sindicato de Sanidad. Es decir, mis dos primeras experiencias profesionales como docente fueron bien raras. Fue darle clase a gente que era más grande que yo, la gran mayoría de extracción peronista, y darle clases a chicos de un contexto sociocultural muy diferente al que yo me había formado a año luz del secundario que yo había tenido. Les puedo asegurar que en un colegio parroquial de Merlo Moreno o de La Reja está a kilómetros de lo que nosotros podemos conocer acá. Cuando yo empecé a investigar Malvinas, esto que decía, yo descubrí que quería dar clase, pero quería investigar, y un día fui a un congreso de historia oral, tuve una profe en el profesorado que me dijo, bueno, ¿por qué no investigás? ¿Por qué no haces entrevistas? Esa es mi inmersión en la investigación. Y se me ocurrió presentar un trabajo en un congreso de historia oral. Era la primera vez que yo presentaba algo, llamémoslo, entre profesionales de la historia.
Y de puro descarado, cuando terminó el encuentro, había venido a dar la charla magistral un gran historiador que se llama Paul Thompson, que es uno de los fundadores de lo que se llamaba entonces historia oral, que es hacer historia con entrevista, básicamente. Y de puro caradura terminó y le dije, yo escribí no le dije, pero escribí un artículo sobre Malvinas, me gustaría que lo leyera. Me dijo, bueno, genial, pues estoy armando una antología sobre memorias de experiencias traumáticas. Obviamente lo traduje como pude, etcétera, se lo mandé y como a los 3 meses llaman a mi casa, levanto el teléfono y escucho una voz que dice, así como hablaba ella, hola, yo soy Dora Schwarstein. Dora Schwarstein era la bibliografía de historia oral en la Argentina. Dice, no puede ser que alguien esté investigando sobre historia oral en la Argentina y yo no lo conozca, así que tenemos que hablar. Así que mi comienzo, si vos querés, fue bastante azaroso. Tuvo algo de caradurez, pero algo de azar. Y creo que eso es una muy buena idea también que hay que transmitir, por ejemplo, a los estudiantes, que no hay un camino único para hacer las cosas, pero hay que remarlo. Diría que son las dos cosas juntas. ¿Decís que en este caso fue Dora? O sea, Dora claramente lo que hizo fue... Son 3 personas que yo pondría en esa línea. Esta profesora, Francis La Greca, en el profesorado, que me dijo, bueno, ¿por qué no empezás a hacer entrevistas? Dora, que levantó el teléfono para ver quién era yo, vamos a decirlo, y que después me dijo, presentate una beca de formación, aquí va la tercera persona, con Elizabeth Schelin, que es una socióloga, es la primera socióloga argentina, y que estaba dirigiendo un programa de formación para jóvenes, yo en esa época era joven, para jóvenes investigadores, sobre memoria colectiva y represión. Ahí es donde Malvinas empezó a ser un problema. ¿Por qué? Y mirá cómo llegamos a eso. Porque en mi cabeza siempre Malvinas y la dictadura iban juntos. Yo nunca los pensé separados. Jamás. Pero claro, cuando hicimos ese programa de formación y nos juntamos con Chevy, Elizabeth Schelin, le decimos Chevy, para definir el tema de trabajo, me dice, ¿sobre qué querés? Yo quiero hacer sobre Malvinas. No, bueno, Malvinas. No es que estuviera vetado, pero no era un tema que estuviera en la agenda de los estudios de historia reciente en esa época, como recién lo empieza a estar ahora, de hecho. Yo estoy hablando del año 98-99. Y así fue, para redondear, que lo que elegimos que yo hiciera fue hacer una historia de las conmemoraciones del 24 de marzo del 76. Es decir, cómo se conmemoró el golpe militar en la Argentina desde el 77, digamos, hasta el 2012-13. Ese fue mi primer trabajo de cierto aliento como historiador y mediante el cual también me formé. Fue un trabajo de formación e investigación. Y eso en paralelo a dar clase. Yo nunca dejé de dar clase, en secundario además. Pero vos en tus principios, me interesa mucho cómo es quizás esta construcción de tu figura, de tu figura profesional, como... ¿En qué momento quizás decís, vos ponele, te autopercibís especialista, te reconoces especialista en Malvinas? Sí, o sea, claro. podés decir todos los 2 de abril, todos los segundos de abril te llaman, hablas, no solamente cuando es esa fecha. O sea, ¿cómo te vas construyendo como especialista? Lo que pasa es que nunca fue yo no empecé a investigar diciendo, sé que no es lo que estás preguntando estrictamente, pero no es que yo me puse a investigar Malvinas porque dije, yo quiero ser el especialista de Malvinas. De alguna forma es como, parafraseando a Perón, no es que yo sea muy bueno, sino que en general nadie se ocupaba del tema. No le quito mérito a mi trabajo, pero la verdad que Malvinas le interesaba a muy poca gente. ¿Por qué? Porque era tema de milicos, porque es medio facho, porque es el nacionalismo. Eso ha cambiado bastante ahora. Pero en aquel tiempo, comienzo del 2000, etcétera, me atrevería a decir hasta bien entrado el tercer milenio, no, éramos 2 gatos locos que laburábamos Malvinas. Entonces, de algún modo, terminé transformándome en referente sin proponérmelo. Después lo disfruté. ¿Por qué? Porque yo siempre asocié, y esto tiene que ver con lo que me preguntaba vos, yo siempre asocié mi trabajo también a la intervención política. Yo entiendo dar clase como intervenir políticamente, como entiendo escribir, intervenir políticamente, y como entiendo investigar, intervenir políticamente. Entonces, a mí me parecía que no hablar de los que habían combatido en Malvinas, y soy muy específico en esto, sobre todo de los conscriptos, es decir, 8 de cada 10 personas que fueron a Malvinas son hijos del pueblo, son personas que fueron por el servicio militar obligatorio a combatir. Es injusto que no hable de ellos.
Entonces en un momento me encontré, te diría hasta como abanderado de eso. Eso fue costoso también porque... Pero ¿cómo era sostener esa bandera con gente No, bueno, muchas veces era entretenido, muchas veces te daba una... Es decir, yo sé que entre mis colegas tengo fama de quilombero, para bien y para mal. Me gusta la polémica. Por no ser parte de ciertos círculos, pero estar en ciertos círculos por mi trabajo de historiador, hay una cantidad de reglas que yo aprendí tarde o mal o no las aprendí, que hay distintas formas de dar las discusiones, no lo digo conspirativamente, tienen que ver con la convivencia entre pares muchas veces. El hecho de muchas veces formarme solo o no tener interlocutor hizo, los que en algún modo somos, la palabra no es autodidacta, pero al no tener tanto interlocutor sobre Malvinas, un poco te terminás creyendo el personaje, si lo dijera autocríticamente. Yo terminé siendo parte de la discusión también. Terminé siendo parte del mismo objeto que estudiaba. Eso con otros temas no pasa. Y eso lo pagué muy caro, porque, por ejemplo, cuando asumí como director del museo, no importaba que fuera el especialista en Malvinas. Yo era el director que había concursado 2 veces a falta de una durante el macrismo. No importaba todo mi recorrido anterior. Yo era el director del macrismo. Entonces ahí donde dije, uy, ¿qué pasó acá? No alcanza con saber sobre un tema. Ser el especialista en algo no es garantía de nada. Me tiraban piedras de todos lados. Y eso era en parte lógica por un clima de época, pero en parte un error de leer mal el mapa. Me pareció que alcanzaba con saber, vamos a decir. Y eso es un enorme error. No alcanza con saber, no alcanza solamente con saber sobre un tema. Okay. No. ¿Y qué crees que hace falta además de eso? ¿Qué falta de más? Hablo por mí, no puedo pedir que los demás cambien la actitud. Hay que bajar un poco la autoexigencia y la autosuficiencia. Insisto, no alcanza con saber o hacer un buen trabajo de investigación, porque hay distintas formas de legitimar una voz en el espacio público. Entonces, no alcanza con saber. Vos podés haber concursado 300 veces, pero si estás en un contexto en el cual están rajando gente de todos lados, aunque de tu museo no echen a nadie, vos sos parte de eso. Y eso yo no lo supe leer. Yo pensé que alcanzaba con ser claro en lo que quería decir. Y eso es hasta ingenuo. Y eso tiene que ver, sí, con mucho tiempo haberse movido solo haciendo las cosas. Sí, sí. ¿Cómo, o sea, en la historia del museo, lo tuyo era, ¿cuándo tuviste quizás la aspiración a entrar al museo que concursaste? ¿Y cómo fue esa entrada? O sea, cuando asumiste, cómo encontraste al museo, la historia es corta. El museo lo inauguraron en 2014. Yo había trabajado, bueno, es meterse en otro tema, pero... A ver, de verdad que Malvinas lo trabajábamos muy poca gente. Entonces, yo tengo que irme un poco atrás ahí. Yo trabajaba, a ver, tengo que hacer cuentas. Entre 2003, pongámosle, y 2010, con un interregno, yo trabajé en los equipos del Ministerio de Educación que hacían un programa que se llamaba Educación y Memoria. Era una época formidable. ¿Por qué? Porque estaba esto de la transversalidad, no había grieta, y yo creo que también un poco por desconocimiento nos dejaban hacer prácticamente cualquier cosa, en un sentido positivo, o por lo menos de abrir temas. Entonces, cuando vinieron los 30 años del golpe, yo me acuerdo que estaba la idea de hacer trabajos en todo el país, y yo le digo, yo era el malvinero dentro del grupo, y estaba esto, bueno, ¿qué temas llevamos a las provincias? ¿Qué sé yo? Yo le digo, miren, si ustedes quieren discutir de la dictadura en el interior, tienen que hablar de Malvinas, porque en muchos lugares el terrorismo de Estado no es relevante, pero Malvinas sí. Claro, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a proponer la agenda, mucha gente se anotaba en Malvinas. Es lógico, ¿yo por qué lo sabía? Por mi trabajo sobre Malvinas. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, yo empecé a participar y en algún caso a conducir ciertas políticas públicas que tenían que ver con instalar el tema. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, es decir, yo tengo el orgullo de decir que el primer material didáctico que hizo el Ministerio de Educación de la Nación desde la Guerra de Malvinas, lo hicimos en un proyecto en el que yo participé. Es un libro que se llama Pensar Malvinas. Pero claro, en esta lógica de que Malvinas es un tema del nacionalismo, es un tema que permite alinear o excluir, no solamente unir, rápidamente la propuesta de matizar se perdió en la discusión política del contexto. El libro salió en 2007, pongámosle, 2008 tuvimos el conflicto con el campo, a partir de ahí empezó a escalar la discusión política, incluso entre los que estábamos, digamos, en el mismo espacio.
ahí es donde hablo, claro, ahí tenés un tema, porque yo era, a eso me refiero con ser parte de la discusión. ¿Y qué pasa? Hay veces que las consignas obligan a simplificar, pero acá sí el trabajo de la investigación va por otro lado, te muestra otras cosas. Entonces, los caminos, digamos, se empezaron a abrir. Yo pienso en la apertura definitiva o ni siquiera ruptura definitiva. ¿Por qué? Pues yo era una voz de peso y tenía un montón de interlocutores. Se terminaron de abrir con la inauguración del museo. Yo trabajé en la prehistoria del museo, antes de que el museo fuera museo. Terminé no quedando. Vos me decís, ¿cuándo quisiste serlo? Cuando a mí me propusieron armar un guión del museo, me metí, pero hasta acá. Porque ¿Eso en qué año fue? 2011, 2012. Okay. Después, cuando llamaron a concurso, esto ya con el gobierno de Macri, y yo me presenté al concurso. Es decir, primero me convocaron para ser interino, porque el director anterior renunció, el primer director. Y obviamente fui, pues sabía que iba a haber concurso. Yo puse dos condiciones, o mejor dicho, una condición y tenía una certeza. La certeza es que el cargo se iba a concursar, es decir, a mí no me parecía que tenía que ser un cargo político. Y segundo, que al menos en el museo, que lo que yo podía incidir, no iban a tocar el laburo de la gente. Pues yo no era ingenuo, sabemos lo que fue los primeros tiempos del gobierno de Macri. Ambas condiciones se cumplieron, pero bueno, después no pude trabajar. Por oposición interna y por falta de recursos del gobierno, o sea, no nos daban plata para funcionar. Un museo hermoso, el último grito en la tecnología, etcétera, estaba prácticamente parado. Era como tener una Ferrari y no te dieran guita para la nafta. Y en el medio discusiones de todo tipo. Y eso, insisto, fue de algún modo es un pecado de omnipotencia, de pensar que alcanzaba con tener buenas ideas y abrir discusión. No buenas por mejores, buenas porque creía que las podía sostener. Quiero ser claro en esto. Hay cosas, eso lo aprendí ahí, que la gente no quiere discutir. Pero ¿cómo es cuando concursaste en 2015, vos Sí. creíste que no iba a tener... No, 2016. 2016. Yo fui interino 3 meses entre enero, ya no me acuerdo, enero, febrero del 16 y en marzo llamaron al concurso. Ok, pero cuando concursaste en marzo del 16, Sí. ¿vos no creías que iba a tener la relevancia política que tuvo al final el cargo en el que estabas, por ejemplo? Es que la relevancia política viene de la intensidad que el tema tiene para un grupo muy pequeño, yo lo aprendí también. Puede parecer que Malvinas es el tema que le interesa a toda la sociedad argentina y no la deja dormir, pero también lo que descubrís es que es algo que le interesa a un grupo muy intenso y pequeño, como tantas cosas, no solo por una afinidad afectiva o ideológica, sino porque de ahí cuelgan cargos, trabajo, visibilidad, hay de todo, hay de todo. En el medio, querer abrir la discusión era, yo me atrevería a decir, ingenuo. Pero, ¿por qué sí que estaba cerrada esa discusión? O sea, ¿qué dijo? Bueno, porque por varios motivos. Por ejemplo, el guión del museo te habla de las islas, pero no te habla de la gente que vive en las islas. ¿Cómo? O sea, ahí vive gente. Instalar eso en un museo nacional es complejo. Solo lo podés instalar si tus compañeros de trabajo te acompañan en abrir esa discusión. Si no te acompañan, sos el que quiere instalar una idea que no tiene espacio para circular. Luego está la cuestión del nacionalismo. O sea, un museo básicamente es un dispositivo, en mi cabeza y el de todo el mundo, para la reapropiación crítica del pasado. Pero resulta que un museo como Malvinas es casi una catedral, es para transmitir una profesión de fe, que las islas son argentinas, no se cuestiona eso. Y cuando yo digo cuestionar, no es porque piense que no lo sean. Digo que hay que cuestionarlo para que los que no vivieron la guerra, los que no viven en Malvinas, la gente de la edad de ustedes más chicos, elabore sus propios criterios para pensar por qué lo son. Bueno, eso no está. A eso me refiero. Y después tenés el tema de la disputa política más coyuntural, que es, el museo lo hizo Cristina, hay que dinamitarlo. Macri quiere dinamitar el museo, no dejemos que haga nada. Pará, flaco, es un museo nacional. Es decir, hay un problema más grave para mí que tiene que ver con la lógica de considerar el Estado como propio. Y el Estado no es algo propio. Y la burocracia, en el sentido noble del término, es algo que habría que cuidar y profesionalizar, porque son los que garantizan que el Estado funcione. El Estado es un instrumento para hacer política, pero no es algo propio. Son dos cosas completamente diferentes. Y esto también sé que es ingenuo,
pero lo pienso realmente. Ok. Y siguiendo justamente con el Estado y lo que debería ser el Estado, el Estado como un instrumento, Sí. ¿vos creés que el Museo de Malvinas es una oportunidad desaprovechada por parte del Estado? Sí, yo pienso eso. Yo pienso que sí, entendiendo como tal la posibilidad de... Digo, ¿cuál es el valor político que para mí tiene Malvinas como símbolo? Que no hay persona en la Argentina que no se siente interpelada por Malvinas. No pensamos todo lo mismo, pero es un gran catalizador de discusiones. Entonces, un espacio en el cual el Estado Nacional habilite la discusión sobre qué entendemos por ser argentinos, no para reafirmar que las islas son argentinas, no es una oportunidad para desperdiciar. Me parece a mí. En ese sentido considero que está desperdiciado. Como considero valioso que el espacio exista. Me acuerdo en una charla en la que estuve, que una persona del público, un historiador, dijo, bueno, pero yo la verdad que creo que el museo no tendría que existir. La verdad que yo contesté del elemento más básico, bueno, pero tenemos que hacer algo con él, suponiendo que ese es el argumento. Yo creo que es un espacio para habilitar otras discusiones. Por ejemplo, para entender distintas formas, vamos a decirlo en estos términos, distintas formas de ser argentinos. No es lo mismo ser argentino acá que ser argentino en Jujuy, que ser argentino en Tierra del Fuego, que ser argentino en Chubut, que ser argentino en una de las 2 islas mayores del archipiélago de Malvinas. Digo, y eso es algo que hay que explicitarlo porque te obligaría a pensar distinto cómo construís algún tipo de comunidad. Me parece que eso es lo interesante. Lo paradójico del asunto es que el Museo Malvinas termina siendo más conflictivo que, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Museo Histórico Nacional quisiera hacer una sala sobre la década del 70, probablemente habría un montón de discusiones. ¿Por qué? Porque es algo controversial. Pero hoy por hoy, increíblemente, lo más controversial, creo yo, pero insisto, es una comunidad muy intensa, en relación con el pasado reciente, es Malvinas. ¿Por qué? Porque toca la idea de nación, la idea de pueblo y la idea de pertenencia. Y algo más antiguo todavía, la idea de territorio. Nuestro nacionalismo es muy territorialista. Entonces es muy difícil remover todo eso. Muy difícil. Y vos, en tu interés por abrir discusiones y también pensando desde la frustración de asumir el cargo de director del museo, ¿sentís que hay un nacionalismo absurdo pero fanático que no deja progresar Malvinas o no deja poner en discusión Malvinas? ¿O es simplemente que la gente, digamos, no sabe? O sea, ¿vos decís que hay una cierta malicia en el pensamiento de la gente o es simplemente ignorancia? Yo soy muy cuidadoso con las palabras. Yo entiendo lo que vos querés decir con ignorancia. Yo creo que estamos muy convencidos de que las islas son nuestras, pero sabemos muy poco acerca de por qué lo son. Entonces creo que lo que hay que hacer es cubrir la brecha entre ambas cosas. Pues si no, es algo que termina siendo muy retórico, y la retórica a la larga, y a veces a la no tan larga, lo que produce es ritualización. Y una vez que produjiste ritualización, lo que terminás construyendo es el distanciamiento de algo que es significativo. Entonces, me parece que hace un enorme trabajo, es una política fundamentalmente educativa, no de catequesis, es una enorme diferencia, para achicar la brecha entre lo que creo que es y los elementos que tengo para creer que es. Dicho esto, como en muchos aspectos de la discusión política argentina, en relación con Malvinas, lo más fácil es ser un termo, pero no escapa a las generales de la ley. Hay un montón de cosas que discutimos de la misma manera. Ahora, Malvinas es mandado a hacer para eso, porque automáticamente te permite trazar una raya entre los que son argentinos y los que no lo son, entre los que están con el pueblo y los que no lo están. Es uno de los catalizadores más fuertes de identidad hoy por hoy. Entonces, a lo mejor aparece exacerbado, pero hay otros elementos. Me parece que ahí es más evidente, bueno, porque hay una referencia a la guerra, porque hay una cierta perplejidad social todavía sobre cómo se vivió aquello. Entonces, ahí aparece exacerbado, pero no creo que sea exclusivo de Malvinas. Creo que más evidente, me atrevería a decir, a veces por más patético. Y dicho patético, agrego esto. Fuera de discusión está para mí la historia que se armaron quienes estuvieron afectados por la guerra para seguir viviendo. Yo no discuto eso, pero creo que el Estado políticamente está obligado a instalar otras discusiones, precisamente para darle sentido a lo que esas personas vivieron. Ok. Una cosa, decir, o sea,
Me surge la duda de quizás en la gente de nuestra edad, Sí. porque en unos años, bueno, los excombatientes lógicamente ya no van a vivir. Digo, ¿cómo se puede hacer quizás para transmitir de generación en generación esto mediante, no sé, contenidos desde el Ministerio de Educación, la idea quizás de las Islas Malvinas, de que son argentinas y también por qué se está haciendo este reclamo? Yo creo que se hacen muchas cosas. Lo que a lo mejor no hay es una constancia. Mira, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice en el museo fue una propuesta de cambio de guión. Mi argumento era que hay una situación de fuerza, hay una base militar de la NATO en Malvinas. Eso no es algo que vayamos a poder torcer pronto. Entonces, ¿cómo hacemos para volver significativo Malvinas? Sin perder de vista esa situación, ofreciendo otras aristas para ver la relevancia que tiene. La propuesta que hicimos fue, digo hicimos porque la armamos con otras personas, fue, bueno, pensemos en la Argentina Atlántica. Malvinas es parte del Atlántico Sur, el Atlántico Sur es parte de la Patagonia, es una historia multisecular. Entonces, hablar de la importancia de la región no es que dejá de hablar de Malvinas, pero dejá de hacer como el polillón que se da contra el velador todo el tiempo, ¿viste? Ya está, ya se están ocupados. Todo eso ya lo sé. ¿Qué podemos hacer para encontrar a lo mejor otros mecanismos? Hoy por hoy tengo que decir que en todos lados está instalado esto. Ahí está el proyecto Pampa. No es que yo lo inventé, quiero decir. Pero si yo lo pienso en términos de efecto de lo que uno hizo o propuso, evidentemente muchas de esas cosas han sido tomadas. Ahí yo no hablaría de frustración. Lo que creo es que en términos personales sí ha sido frustrante y pienso desde el punto de vista del Estado, en términos de cómo usa sus recursos, es innecesariamente costoso. Vos no tenés que cansar a la gente, alejar a la gente. No, vos necesitas que la gente sume. Entonces, para mí una política es una política que se sostiene a través de los gobiernos. Y Malvinas justamente es un ejemplo de inconstancia política también. Es decir, lo único constante es decir, fueron, son y serán Argentina. Pero después, bueno, digo, el actual gobierno acaba de dejar sin efecto el acuerdo Forador y Duncan. Y antes, el acuerdo Forador y Duncan, el argumento era que porque antes la política del kirchnerismo era confrontativa. Y el kirchnerismo a la vez tuvo una etapa que no era confrontativa y después fue confrontativo. Y antes de eso, y así. Entonces, claro, es muy difícil cuando está frente a un adversario tan poderoso, el Imperio Británico, que tiene objetivamente toda la de ganar hoy por hoy. Vos no te podés dar el lujo de ser inconstante. Me parece que ese es el punto. Okay. Y aprovechando el espacio como para hacer un poco también de difusión de esto Sí. que decíamos, ¿cuáles son los principales argumentos o algo que te gustaría decir con respecto a por qué las Malvinas son argentinas? ¿Por qué son argentinas? Bueno, porque son parte de la Patagonia. Si yo lo pienso en términos regionales, el principal argumento que son parte, pero no en un sentido geográfico, esto estaban en la plataforma continental, bueno, porque con ese criterio habría que correr todas las fronteras, quiero decir, de todo el mundo, no solamente de las Malvinas. Me parece que quiero pensar que son argentinas porque permiten pensar otro tipo de historia, una historia en un punto, no estoy eludiendo la pregunta, quiero que sea compleja. Me parece que nos obligan a pensarnos regionalmente y transnacionalmente. Entonces, por ejemplo, tanto que cacareamos la patria grande, por ejemplo, la patria grande incluye el criterio de la transnacionalidad. Para mí, por lo menos ideológicamente, eventualmente la patria grande no es una federación de naciones soberanas. Me obliga a pensar de otra manera el concepto de soberanía. A lo mejor tengo que pensar en soberanía popular, por ejemplo, no en soberanía pensada en términos territoriales. Y entonces, ¿qué pasaría si yo pienso la historia de Malvinas en términos de circulación de trabajadores? Bueno, ahí tengo que pensar en el sur de Chile, en Santa Cruz, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Uruguay. Es transnacional por definición. Entonces, ¿cómo pienso a mi país en ese contexto? ¿Cómo miro a la Argentina desde un espacio usurpado que son las Malvinas? Bueno, eso es para mí la argentinidad de las islas, en el sentido de que es trasladar las categorías de cómo pienso a mi país como una acumulación de experiencia de pueblos que vinieron de distintos lados, como un proceso de conquista también, aplicando esas mismas categorías a Malvinas. Es decir, ¿cómo le devuelvo historicidad a Malvinas? Malvinas no tiene historicidad, es algo que nos falta y de alguna manera, y no lo digo con vocación de provocar, pero no con vocación herética,
se parece a los desaparecidos. Los desaparecidos son siempre jóvenes. Bueno, Malvinas son siempre usurpadas, siempre vírgenes de cualquier presencia. No, pará, hubo historia antes y después de la usurpación. A ver qué nos cuenta sobre nosotros eso. Entonces, cuando nosotros podamos incorporarlo en otro tipo de relato y otro tipo de historia, probablemente sepamos cómo tender a la recuperación y en qué tipo de país la queremos insertar, que es lo que menos discutimos. Sí. Recuerdo una charla, bueno, el año pasado en el Malva con Patricia Rato y Martín Cohen, sí, sobre la literatura y Malvinas, en la que hablaban del sinsentido de la guerra sí. y el rol que jugaba. Dentro de esto, el sinsentido de la guerra, o la guerra en sí y la dictadura, o sea, y quizás la democracia también, ¿cómo ves cómo hubieras visto el destino del país de no haberse hecho la guerra, por ejemplo? Si la guerra no se hubiera hecho en el 82, ¿qué hubiera pasado? Bueno, esa es historia contrafáctica, que es muy tentador, pero algo que los historiadores le escapan. Pero yo me imagino como decíamos en aquella época, transición a la democracia mucho más condicionada, mucho más a lo mejor a la chilena o a la uruguaya. La derrota de Malvinas sin duda apuró que los militares entregaran el poder acá. Creo que celebro de todas las formas que no... Igual eso sí no hubiera sucedido, pero me da miedo imaginarme que hubiera pasado haber ganado esa guerra, digamos, eso sí, pero eso... creo que sin duda hubiéramos estado mucho más condicionados, porque cuando los militares deciden la recuperación de Malvinas, hay un componente que es más coyuntural, que es el de recuperar cierta legitimidad social. Ya venían muy cuestionados los militares en 81-82, pero no hay que perder de vista que los militares que también habían tomado el poder en el 76 no eran un ejército de ocupación, es decir, eran parte de la sociedad y tenían un consenso social y expresaban una forma de entendernos como país. Yo creo que en Malvinas no solamente fue derrotada la guarnición argentina, sino que fue derrotada también una forma de entendernos como país. Entonces, la guerra es un sinsentido en términos de no tendría que haber sucedido, tiró todos los avances diplomáticos de la Argentina un siglo y medio atrás, pero resignificar la guerra pensándola en relación con qué tipo de país queremos ser, en última instancia le daría un sinsentido a ese sacrificio, que no es el de quienes fueron a combatir. Lo que fueron a combatir para defender la soberanía nacional frente a los ingleses. Pero paradójicamente, en gran medida, su sacrificio permitió que nosotros accediéramos a la democracia bastante antes de lo que hubiera sucedido. Entonces, ese es un sentido que tal vez no he buscado y es el que le quieren dar, pero es el que a mí me permite interpretar históricamente la guerra, para que no sea un sinsentido completo. Pero o sea, resignificar el sinsentido ahí sería darle un sentido a la guerra, claro, como una forma de acceso a la democracia. Por supuesto, como interpretación histórica. Claramente la guerra no fue para recuperar la democracia. Es decir, por ejemplo, si yo me pongo a pensar autobiográficamente, otra vez, volvemos al 84 acá, nosotros todo el tiempo decíamos recuperamos la democracia. Objetivamente no recuperamos nada. Tampoco es que los militares te la dieron graciosamente. Hubo distintos actores sociales que lucharon para eso, el movimiento de derechos humanos, el sindicalismo. Pero yo creo, estoy hablando como historiador, no es una opinión política, he trabajado sobre eso, que de no haber sido por el descrédito en el que cayeron, por la forma en la cual trataron a los jóvenes durante la guerra y por haber perdido la guerra, eso hubiera demorado bastante más, es lo que hablábamos antes. Entonces, inscribir la guerra de Malvinas en una interpretación histórica de ese tipo, por supuesto que sostiene la idea de que la guerra por el territorio fue un sinsentido, pero sí le da un sentido en términos de construcción de la democracia, que no era el buscado claramente, pero es una interpretación histórica. Okay. A mí esto me pareció interesante lo que decías de cómo la dictadura aprovechó, ¿no? La situación de Malvinas para ganar legitimidad y la utilización política de la causa Malvinas. A mí, a veces cuando escucho esto de un sector diciendo fueron héroes o los pibes de la guerra, yo digo, ¿cuánto daño hace para vos eso de pensar la guerra en un sentido tan político y de utilización política? Y también cómo podría, si es dañino, cómo podría combatir esa mirada tan, no solo política, sino política partidaria y educar a la gente. A ver, si entiendo bien, primero digo esto,
así como la Argentina se dio una cantidad de política de verdad en relación con el terrorismo de Estado, creo que se las tiene que dar en relación con la guerra de Malvinas. Entonces, este dilema de hablar de héroes o de chicos de la guerra, que hoy por hoy es un falso dilema. La gente tiene bastante claro lo que sucedió en Malvinas, más allá de lo que se diga. Sabe que hay gente que combatió bien, sabe que hay oficiales que se comportaron bien, que hay oficiales que se comportaron mal, y que los jóvenes básicamente, que eran conscriptos, a nadie les llamaba la atención en esa época que fueran jóvenes a combatir, hicieron lo que pudieron, que es un montón. Creo que eso no está en discusión hoy por hoy. De hecho, el reconocimiento social a quienes fueron a Malvinas fue bastante antes que el reconocimiento estatal, vamos a decir. El reconocimiento popular estuvo del primer momento. Ahora, vuelvo a lo que decía antes. Lo que fue derrotado en Malvinas fue una forma de vernos como país bastante arrogante. El destino de disputar el liderazgo en América del Sur a Estados Unidos, bueno, que Brasil y Chile son menos que nosotros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la plaza del 2 de abril, la gente cantaba tero, 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 hoy le toca a los ingleses y mañana a los chilenos. Éramos un país muy cerrado sobre sí mismo, muy exitista, y bueno, Malvinas fue un cachetazo. ¿Esto es un demérito para los derrotados en Malvinas? No. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la derrota te obliga a pensar el repertorio retórico y la forma de relación social que te llevaron a esa derrota. Pero no podés pensarlo separado de que es la misma sociedad la que fue derrotada en Malvinas que convivió con el terrorismo de Estado del año 75, 76, y digo 75 con toda intención, pero sobre todo desde el 76. Entonces, cuando vos finalmente puedas pensar, pues la gran cuestión que tenés que pensar es, ¿con qué grado de violencia aceptamos convivir? Entonces a lo mejor repensás qué sociedad querés ser. Y a lo mejor los combatientes, por ejemplo, tienen por fin el reconocimiento que corresponde. Yo creo que lo tienen, de hecho. Hoy por hoy eso es retórico también. Distinto era en los 90, por ejemplo. Entonces, ahí volvemos a lo del sinsentido o el sentido. Es como yo interpreto políticamente el pasado. Siempre lo voy a interpretar desde el presente, lo cual no quiere decir torcer los hechos. Quiere decir tratar de poner hechos del pasado en una lectura histórica sobre el pasado, pero también prospectiva. ¿Qué país quiero? ¿Quiero un país que mande a sus jóvenes a la guerra? Y no, la verdad que no. ¿Quiero un país que recupere las Malvinas? Sí, ¿cómo? Digo, son todas preguntas políticas. Sí. Hablabas del reconocimiento de los excombatientes. Sí. Y hace poco, por ejemplo, también se reconocieron a las enfermeras de Malvinas Sí. y a las mujeres que participaron de la guerra. Por lo tanto, me surge preguntarte cómo es quizás a la política de Cancillería en cuanto a las Malvinas y en el reconocimiento también de los excombatientes y ahora las excombatientes. Bueno, a mí me parece que el reconocimiento a los sobrevivientes, a los afectados directos, como se decía en los 80, los afectados directos eran sobrevivientes de la represión ilegal, por ejemplo. Pero es muy interesante cómo sectorialmente grupos sociales que desde el sentido común, a lo mejor ideológicamente no tienen nada que ver, qué sé yo, los veteranos de guerra y los militantes políticos, apelan a las mismas herramientas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me parece maravilloso como sociedad que el equipo de antropología forense que se fundó para investigar a la víctima de terrorismo de Estado sea el que identificó a los soldados desconocidos en Malvinas. Ahí hay una enorme metáfora de lo que somos como sociedad. El mismo grupo de científicos que me permite saber qué militante político estaba en tal fosa es el que me dice qué soldado murió por la patria en Malvinas. La misma patria mató a ambos. Ese es lo complicado del asunto. Dicho esto, estos colectivos, como el de las mujeres combatientes o algunos grupos de veteranos de guerra, etcétera, han militado ese reconocimiento, al igual que otros grupos, con la dificultad de que hay distintas memorias y hay memorias que tienen más presencia que otras. Ellos muchos años tuvieron que luchar con esta idea de que haber estado en Malvinas era mala palabra. Eso es así. Que ahora no sea así no quiere decir que durante los 80 y primeros 90 no haya sido así. Ahora, ¿qué hace Cancillería? Ahí ya es más opinar de la política exterior. E insisto, el principal problema que tiene la política exterior es que es errática. Es errática. Y en algo tan firme como Malvinas, o tan intenso, no puede ser errático. La Cancillería no tiene tanto que ver con los reconocimientos a los veteranos de guerra. Justamente el problema es que a veces los reconocimientos a los veteranos de guerra o las identificaciones reemplazan la ausencia de política exterior.
Esto es una opinión, por supuesto. Ok. Y pensándolo sobre que la política, sobre todo Argentina, ha sido errática y también, bueno, que tuvimos una guerra hace años ya, pero ¿vos ves con posibilidad, digamos, probable recuperar las Malvinas de acá, no te digo de acá en el futuro, pero de acá 20 años? No, a 20 años te tengo que decir que no. Yo creo dos cosas. Creo que nosotros tenemos un problema conceptual. Nosotros hablamos todo el tiempo de negociar, pero la lógica en la cual entendemos el conflicto es la del todo o nada. Entonces, ¿cómo puedo yo negociar si implícitamente es o todo o nada? No, ahí no hay negociación posible. Lo cual es más complicado todavía, porque nosotros no estamos en la posición de fuerza de decir, bueno, ¿qué me importa? Todo o nada, dale. No ese es el punto. A mí me parece, pero yo no soy experto en relaciones internacionales, yo opino desde la historia que lo que Argentina tiene enfrente es una comunidad protegida por una gran potencia como es Gran Bretaña todavía, que lentamente está emprendiendo el camino para formar algún tipo de nación en Malvinas. ¿Cómo Argentina se coloca en ese proceso? ¿Cómo lo frena? ¿Cómo logra torcer para que suceda otra cosa? Es algo que a mí me excede, eso es hacer futurología. Lo que creo es que eso está sucediendo. Entonces, cuando vos te quedás anclado en las cuestiones retóricas, lo único que haces es favorecer que eso suceda. Y a mí me interesa los Kelpers, ¿no? Los habitantes de Malvinas. Quiero saber, ¿vos los entendés como habitantes argentinos en Malvinas, como partes de Inglaterra en Malvinas, o como su propia autonomía, es decir, okay, ellos son lo que son, separados completamente del concepto de Argentina y de Inglaterra? Para mí son malvinenses. Como un cordobés es cordobés, como mi hermano que nació en Buenos Aires, a esta altura es un fueguino, porque ya hace más años que vive en Tierra del Fuego que en Buenos Aires, con lo cual creo que hay una identidad isleña. Si esa identidad siente afinidad con un lugar común llamado Argentina, o siente más afinidad con un lugar común llamado Inglaterra, es parte de la disputa simbólica que Argentina tiene que dar. Lo que creo es que es un error, no creo que sea tu caso, quiero decir, muchas veces conceptualmente, por ejemplo, la posición diplomática argentina es, acá hay dos partes, Gran Bretaña y la Argentina. La verdad que los isleños son isleños. De alguna manera lo que hemos hecho, contradictoriamente con lo que se hizo en los 70, por ejemplo, es arrinconarlos en que quieran ser británicos. Hacemos todo lo posible porque se sientan más británicos que argentinos. Ni siquiera porque se sientan isleños. Entonces, eso es complejo de revertir, porque, por ejemplo, en este mismo momento, bueno, no ahora, porque es la misma hora, pero en Malvinas lo que aprenden es que los argentinos somos los agresores, que los y bueno, hay argumentos históricos para eso. Estoy seguro que no aprenden la época en la cual había vuelos semanales a Comodoro Rivadavia, tenían becas de estudio en el continente, como no lo aprendemos acá. Enfocamos tanto en la guerra que a eso le prestamos bastante menos atención. Y ahí hay sectores que les interesa que se mantenga así. Los isleños, sin duda, pues les conviene más el vínculo con Gran Bretaña, pero acá, porque hay un montón de gente que lo que más paga es agitar la bandera de la soberanía sin cambiar nada. El problema es cuando querés cambiar algo. Forzosamente vas a tener que cambiar de posición en algo. No existe una verdad absoluta sobre nada, me parece a mí, ¿no? ¿Fuiste a las islas? Estuve 3 veces. ¿Y cómo, la primera vez que fuiste, cómo fue? ¿Cómo en el sentido de cómo logré ir o cómo fue para mí? No, ¿cómo fue para vos personalmente? Súper emocionante. Bueno, ¿y cómo lograste ir también? Sí. Le hice un chiste a un documentalista de la BBC en un encuentro de historia oral diciéndole, bueno, ahora que nos conocemos y ya viste que no soy el diablo, conseguíme plata para hacer un documental en Malvinas. Y a los 4 meses me escribió diciendo que había conseguido la plata para ir a documentar. Fue increíble. Nunca tuve tanta suerte en eso. Igual me debía una grande, porque era en Brasil el encuentro. Esto es prehistoria para ustedes, pero había un personaje muy famoso que es Ronnie Biggs, que es el que hizo el gran robo al tren en Inglaterra, y para quedar fuera de la jurisdicción británica se fue a vivir a Brasil. Y yo le ubiqué donde vivía Ronnie Biggs y lo llevé a este documentalista, y logramos convencerlo que se sacara una foto con él. No se saca fotos con nadie, Ronnie Biggs. Así que me debía una grande. Pero esa fue la primera vez. Hice un documental radial para la BBC. Okay. Fue
hiper recontra emocionante porque era estar en el lugar. Para ese momento yo llevaba 15, 20 años labulando sobre Malvinas. La segunda, yo fui 2 veces becario Guggenheim. Y conseguí una beca Guggenheim para investigar sobre fotografía amateur de la Guerra de Malvinas, y la mayoría no, pero buena parte de las fotos sacadas por los soldados argentinos durante la guerra están en las islas. Quedaron ahí porque los obligaron a descartar su equipo, quedaron como botín de guerra. Entonces fui a copiar esas fotos. Y la tercera vez, la más curiosa probablemente, pero me atrevería a decir que fue la que más disfruté, fue en 2019, que fui como guía de turismo. ¿Cómo guía de turismo? Fue como guía de turismo y fue buenísimo porque era... ya me había ido del museo, ya está... Sí, ya me había ido del museo, vamos a sintetizarlo así. Estaba en paz con los demás y conmigo, vamos a decirlo así también, y pude hablar de Malvinas como yo quería. Siempre hablo como yo quería, pero me atrevería a decir que en esa ocasión todavía más. Era mostrar, porque ¿qué pasó? El primer viaje es como que iba muy concentrado en quiero ver todo lo posible sobre la guerra. Es inevitable que suceda así. El segundo viaje, de alguna manera, fue todo lo contrario. Fue sobre la guerra, pero también pude ver Malvinas en su historia larga, muy parecida a la historia de la Patagonia continental. El tercer viaje fue la síntesis de esas dos cosas. Así que lo disfruté muchísimo, me acuerdo. Volví incluso con la idea de organizar viajes, pero bueno, después vino la pandemia y ya está, ya fue. Ok. Ya fue, pero sí, esas 3 veces fueron. ¿Te ves volviendo en el futuro cercano? Futuro cercano no, me gustaría volver. Ahora estoy por sacar una novela que se llama La balada de Jimmy Cross, que es la historia de un malvinense que pelea en la Primera Guerra Mundial, vuelve y termina, vamos a decirlo así para no spoilear la novela, colaborando con el ejército argentino en la represión en la huelga del 21 en Santa Cruz. Y me encantaría llevar esa novela a Malvinas. Me encantaría que los isleños la leyeran. Perdón, de paso el chivo, ¿cómo se pueden comprar tus libros, leerlos? Bueno, ese no salió todavía. No, es que no salió. En general, a vos librerías. te pueden contactar, ¿sí, no? Sí, gracias. Sí, seguro. Pero en ¿Sabes general qué? librerías. A modo como ahora que estás, bueno, como jefe de departamento del Sí. colegio de historia, seguís investigando, me intriga, venimos haciendo últimamente esta pregunta a los invitados. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué te ves haciendo en 10 años? ¿Te seguís viendo así tan activo con Malvinas? ¿Te gustaría dedicarte más a los 70? Ay, qué pregunta, pues justo estoy en un momento de crisis con eso. Es complicado, pero trataré de responder con honestidad. Yo me propuse el año pasado, que fueron los 40 años de la guerra, cerrar el tema Malvinas. Es decir, inevitablemente todos los años me cae porque soy un referente sobre el tema. Pero en términos de investigación o de discusión, yo siento que ya no tengo muchas más cosas que decir en los registros que habitualmente lo hice. Sí, por ejemplo, en la ficción o en libros para niños. El año pasado hice un libro para niños sobre Malvinas, que tengo que decir que es mi mayor éxito editorial. Vendió como 30.000 ejemplares, o sea, se usó a morir en todas las escuelas, lo cual para mí fue muy satisfactorio, porque lo voy a decir como me sale, porque no en vano vivo en el oeste, mientras un montón de termos se dedicaron a lograr que no hablara en ningún lado, el libro está en todas las escuelas y los chicos lo discuten. Y para mí eso es súper importante, porque realmente para mí la esperanza está en los más jóvenes, en el sentido de que no están cargados con nuestras cosas. No lo digo demagógicamente, creo que eso es así. Por eso es que hay que ser honesto intelectualmente a la hora de abrir los temas. Dicho esto, yo antes o en paralelo a Malvinas, trabajé sobre el sindicalismo y la guerrilla en los 70. Yo trabajé 10 años para doctorarme haciendo la historia de una agrupación sindical en Tigre, la Juventud Trabajadora Peronista. Trabajé sobre la memoria de la represión, entrevistando a familiares. Y trabajé muchos años, aunque el libro en realidad lo pude publicar recién en 2017, un lindo año para publicar un libro sobre la violencia política, que es la biografía de una militante montonera que mató al jefe de la Policía Federal que pusieron los militares.
Y hoy por hoy estoy pensando cómo produzco algún tipo de síntesis entre esos tres grandes temas, siendo que en realidad, si vos te fijás, son los 70s y los 80s. No lo tengo muy resuelto todavía, porque por ejemplo a mí me gustaría mucho hacer una historia de la militancia juvenil en el colegio en los 70, pero es algo que está bastante trillado, es decir, hay trabajo sobre eso, entonces todavía no tengo muy resuelto cuál sería por ejemplo, el plus que yo podría ofrecer a eso. Pero sí sé que a esta altura no me puedo despegar de esos temas. Sí tengo decidido no hacer investigación nueva sobre Malvinas. A veces extraño hacerla, pero creo que es sano. Y sí sé que el departamento, en términos de carga de trabajo, es un desafío en el sentido de que hay una cantidad de lindas cosas que se podrían hacer, actualizar los programas, abrir más el colegio a la comunidad, una cantidad de cosas que se podrían hacer que llevan tiempo. Así que no sé cómo me veo laburando dentro de 10 años. O sea, yo reivindico mucho yo tuve mucha gente que me ayudó, yo trato de devolver eso siempre. Estas tres mujeres que yo le mencionaba, por ejemplo, una profe del profesorado, una historiadora como Dora la historiadora, y bueno, Chevy Yelin, que ha formado generaciones de investigadores. Yo espero ser para algunas personas, tener la misma importancia que estas personas tuvieron para mí. Pienso que así me gustaría verme dentro de 10 años. ¿Qué camino hago para eso? Difícil todavía. No lo tengo muy resuelto ahora, sinceramente. Ok. ¿Algo que les haya quedado? Sí, cuando hablamos del legado de Malvinas, Sí. ¿lo ves teniendo una importancia? O sea, ahora que se está hablando mucho sobre los recursos naturales, ¿lo ves teniendo la misma importancia que ha tenido de acá, como te digo, 20 años? ¿O lo ves quedando como, digamos, como en los años 40, digamos, como nos acordamos de lo que pasó, pero en un segundo plano histórico? ¿Cómo me gustaría verlo o cómo lo veo? Como, digamos, tu predicción y, digamos, ¿qué te A mí me que gustaría pase? verlo como un eje para pensar, por ejemplo, el tema de los recursos, o lo que decía hace un rato, para pensar, bueno, ¿qué país queremos ser? Mi argumento, por ejemplo, era, bueno, somos el segundo o tercer país con mayor litoral marítimo del mundo, no tenemos una cultura marítima. Malvinas puede ser una posibilidad de instalar esa cultura. Eso tiene que ver con los recursos, hasta cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo. Ahora, ¿qué veo que puede pasar? Y pienso que es muy autocomplaciente colocarse en el lugar del despojado y la víctima de la conspiración internacional. Creo que eso es muy cómodo. Como yo no puedo cambiar la mentalidad de los británicos ni de los isleños, mi trabajo, yo soy profe, es aportar elementos para cambiar el pensamiento y la forma de actuar de mis compatriotas. Eso es donde yo mínimamente puedo incidir. Entonces a mí me gustaría ver cambios en ese sentido. Yo creo que termina siendo más cómodo lo autocomplaciente. Porque siempre es difícil salir de la zona de confort, ¿no? Justamente la zona de confort es donde yo estoy cómodo con lo que pienso y donde me encuentro gente que piensa como yo. Pero ¿cómo es salirme de eso? A mí me parece Malvinas es como los mapas que hacían los navegantes, precisamente descubrieron Malvinas en el siglo XVI. ¿Cómo será intelectualmente navegar un territorio, costear un continente cuyo mapa yo voy dibujando mientras lo navego? Y esa es una hermosa forma de entender cualquier aprendizaje también, ¿no? Porque reconocer de dónde uno viene, con quiénes navega, forzosamente una navegación es algo colectivo, pero es ser capaz de reconocer lo que uno va descubriendo y registrándolo, ¿no? Creo que eso es lo que me gustaría que sucediera. Qué poético, me encanta. Bueno, creo que... No sé, ¿te quedó algo para decir? ¿Sabes qué? Sí, me gustaría preguntarte... ¿Cómo ves a la gente de nuestra edad? O sea, el compromiso. Oh, ¿Cómo ves el compromiso de la gente de nuestra edad, quizás con causas como Malvinas, con causas de yo los no derechos correría de humanos? Malvinas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más me gusta de dar clase? Creo que puedo empezar a responder de esa manera. Que yo aprendo mucho cuando doy clase. No me refiero a los materiales que preparo para dar clase, o no solamente eso, sino que lo que muchas veces para la gente es ausencia de compromiso, desinterés,
Yo lo traduzco como interés en otra cosa, o compromiso con otra cosa, o compromiso de otra manera. Pero porque creo que funciona así. En definitiva, ahora estamos hablando con estudiantes de este colegio, fuera de horario, fuera de turno, y esto está sucediendo, quiero decir. Yo nunca podría pensar que gente que hace eso no tiene compromiso con algo, pero porque es evidente. Pienso que es un... A ver. Pienso que los adultos muchas veces somos poco generosos en que pretendemos que el compromiso tenga la misma forma que tiene o tuvo el nuestro. Y entonces no estamos tan abiertos a entender nuevas formas de compromiso. Yo no podría pensar de esta manera si no tuviera hijos de la edad de ustedes y si no diera clases seguramente. Probablemente si solo tuviera hijos de la edad de ustedes, tampoco pensaría de esta manera. Pero como quien da clases y tiene la suficiente honestidad intelectual para reconocerlo, está expuesto al cambio todo el tiempo, yo jamás diría que no hay compromiso, no hay interés. Lo que pasa es, claro, si lo mido en los estándares en los que uno se comprometió y uno actuó, otros se comprometieron y otros actuaron, y no lo voy a encontrar. Pero no porque sea más o menos, es diferente. Ustedes también podrían decirme, no sé, ante la falta de interés inicialmente, pienso por ejemplo el caso de las denuncias por abusos acá en el colegio. Eso es algo que trajeron concretamente las pibas, ni siquiera los pibes, las pibas. ¿Qué quiere decir? Que no me moví. Mirá si midieran mi compromiso por mi desconocimiento, mi desinterés en el tema hasta el momento de la denuncia. ¿Qué quiere decir? Yo no estaba comprometido con nada. Para verlo a la inversa, quiero decir, ¿no? Y muchas veces los adultos hacemos lo mismo. Como el compromiso o la acción no sigue la misma forma, resulta que no hay ni compromiso ni acción. Cuidado también, porque a mí me parece que algo que tiene que ver con la transmisión del pasado es que lo que para mí es importante, para ustedes puede no serlo. Para ustedes me refiero genéricamente hablando. ¿Por qué? Porque cada uno vive su propia época. Y esto no quiere decir, a ver, yo trabajo sobre el pasado, jamás voy a ser negador de la importancia que tiene. Pero yo creo que el pasado no es un mandato. Creo que las tradiciones políticas no son mandatos. Son banderas que se levantan, se vuelven a pintar o se dejan y se arman otras. Y me parece que ese es lo que verdaderamente uno tiene que construir, por ejemplo, en un lugar como este, un colegio como este, que tiene la tradición política que tiene, en el sentido de que la política es importante, me atrevería a decir eso, debería tender a potenciar eso todo lo posible, no debería ser algo unilateral. Entonces, a mí no me preocupa la ausencia de compromiso, me preocupa muchas veces generacionalmente no estar a la altura de ese compromiso. ¿En qué sentido? En que tienen que tener el espacio para construir esos compromisos y esas participaciones. Y a mí me parece, sinceramente, que el mundo al que estamos asomándonos, en muchos aspectos va a ser crecientemente refractario al compromiso y a la participación. ¿Pero crees que, por ejemplo, la gente de nuestra generación puede haber nacido con esa bandera? No. Que quizás que el tema Malvinas sea como una cosa ya asumida, como que las Malvinas que para mí son sería un problema si fuera así. No, a mí no me gustaría que fuera así. A mí me gustaría que fuera una apropiación porque está dentro de un proyecto político o dentro de un bagaje ideológico, no porque me enseñaron que tiene que ser así. Ahí es cuando te digo que las consignas se ritualizan. Lo mismo pasa, lo digo con el mayor de los respetos, con la movilización del 24 de marzo. Por supuesto, repudiamos la dictadura, hay que marchar cada 24, pero ¿cuál es la consigna actual cada vez que marchamos o marchan el 24? Porque tampoco tenemos que marchar por lo mismo. El tema es coincidir en una instancia de participación de distintas experiencias generacionales y políticas. Eso es lo más difícil de reconstruir, porque ahí es donde apuntó sobre todo la represión de la dictadura, que cada uno se las arreglara solo. Nosotros todavía estamos reconstruyendo eso. Okay. Creo que eso es lo más complicado. Y eso requiere mucha generosidad de los adultos. No lo digo en un sentido de magnanimidad, porque tenés que aceptar que lo que para vos es importantísimo, que las personas que más querés y ya no estás, por las cuales marchás, etcétera, tal vez para los más jóvenes no lo sean.
pero que la forma de que esas personas que ya no están o esas luchas en las que participaste, que fueron derrotas, pero que te interesa sostener, hoy tienen otras formas y son enunciadas de distinta manera. Si nosotros sostenemos eso, a mí me parece que el enemigo no ganó del todo y habría que definir qué es el enemigo. Pero estamos en un punto en el cual, como decía Bertolt Brecht, le tenemos que disputar al enemigo hasta el sentido de las palabras. Y creo que lo primero que hay que hacer es entender que las palabras pueden ser interpretadas por otras generaciones de otra manera. Ok. Y una pregunta. ¿Sí? Relacionado, me gusta lo del 24 y de cómo a veces levantar la bandera el 24 de marzo es ampliar las consignas y sumar reclamos nuevos. Para vos, el reclamo por Malvinas, ¿habría que sumarle reclamos nuevos o eso como que desvaloriza la causa? Porque a veces se habla mucho de eso, de sumar nuevas cosas y tal vez queda en segundo plano lo que es de verdad importante. A mí no me gusta la palabra causa. Para mí Malvinas está dentro de una concepción más general sobre lo que es, si vos querés, el antiimperialismo, si vos querés la defensa de la mirada regional, de un latinoamericanismo que, insisto, no lo pienso más en términos de lógica confederacional, sino que lo estoy diciendo de un momento en el cual me siento mucho más cómodo que con la solidaridad de clase que con la solidaridad nacional, si vos querés. Ahora, el 24 no es comparable en un punto. El 24 tiene un problema, tiene varios. Es la fecha que instalaron los milicos, pero que la resistencia a los milicos resignificó. Pero nunca hay que olvidarse que lo que estamos recordando es el momento en el cual los militares tomaron el poder. Que después en esa fecha digamos otra cosa, perfecto, pero no hay que perder de vista eso. Entonces, para mí ahí hay una gran pregunta política. ¿Qué fecha, aún derrotado, recordaría yo como parte de un movimiento popular y llamaría a marchar? Qué difícil que es eso. ¿Qué fecha elegiría? Entonces, si yo empiezo a desarmar esa pregunta, me obliga a pensar en la derrota, en por qué me derrotaron, en los que no están, qué sentido le quiero dar a esa derrota y cómo, con nuevas herramientas, vuelvo a dar una pelea. Entonces, me parece que esa es la discusión más importante que se puede dar en una fecha como esa. A eso me refería también con el peligro de la ritualización. Sí, todos sabemos que el terrorismo de Estado fue una aberración, que los militares tomaron el poder, valorizamos la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué contenido social y político le queremos dar a esa democracia? Esa es la enorme pregunta. Sobre todo ahora que parece que está de recontramoda de legitimar a la democracia y de legitimar la participación política. Entonces, más urgente que nunca ver qué querer recordar el 24 de marzo y sobre todo, ¿para qué querer recordar? ¿No? Pero eso son preguntas, si vos querés, más de... Si vos querés acción política de reflexión histórica. Lo que pasa es que para mí la reflexión histórica sirve para organizar la acción política. Bueno, y cambiando, siguiendo un poco con respecto a ese tema, ¿no? ¿Sofía no se escucha? Ok, ahí vamos, pasamos el micrófono a Sofía, Vamos. ahí va. Bueno, ahí está. Vamos, muy bien. ¿Qué crees con respecto a esta consigna que se había puesto para el 24 de marzo de algunas organizaciones con respecto a la Corte Suprema y todo el tema de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué creo? Bueno, yo no la comparto, pero me parece en esto que estoy diciendo que es respetable pero no respetable en el sentido, respeto lo que decís, pero sigo pensando lo que pienso. Quiero decir, creo que entiendo políticamente por qué esa consigna se lleva el 24. Después yo no comparto el sustento que tiene, por así decirlo. Pero pienso que el lugar para hacer resonar esa consigna es la marcha del 24, por esto mismo que acabo de decir. Si es un lugar donde vos instalás agenda, son como dos discusiones distintas. Yo no sé si la mejor estrategia que yo me daría sería sostener ese tipo de denuncia. ¿Creo que hay que modificar el Poder Judicial? Sí. ¿Creo que es corrupto? Sí. No sé si ese es el vector, pero no es lo que vos me preguntaste. Ahora, si una consigna como esa tiene que estar en la marcha del 24, y sí, ¿tiene que ser la consigna que convoque a todos? No. Por eso es que hace años que tenemos distintas convocatorias a la marcha. Yo tengo el recuerdo cuando la convocatoria era única. A veces lo extraño, tengo que decir. Pero es comprensible que se fragmente la convocatoria porque ahí entras en algo que justamente con Chevy y Yelin tuve que estudiar muchísimo, que es
lo que se llaman luchas por la memoria. Las fechas significativas son tomadas por distintos actores para llevar distintas cosas. De todas maneras, sostengo lo que decía hace un rato. Para mí, el 24, a ver, yo me formé políticamente, no partidariamente, sino políticamente, en el contexto de lo que eran las luchas contra la impunidad de los 80. Yo marchaba por eso, básicamente. Con alguna agrupación política en algún momento, pero sobre todo en las marchas que convocaban los organismos. Es decir, yo soy un hijo de ese proceso político en el cual derechos humanos era sinónimo de denunciar la dictadura. En algún momento, creo, empecé a percibir, como muchos, que era limitar el concepto de derechos humanos, restringirlo a eso. Y conceptualmente mi trabajo empezó a preguntarse sobre por qué los militares habían reprimido. Digo, habían reprimido porque había tal grado de organización social, se buscaba esto, lo otro. A mí me parece que eso a veces falta en las convocatorias, lo cual es paradójico, porque, por ejemplo, la derecha todo el tiempo dice, politizan la marcha, reivindican a los terroristas, Ojalá, en el sentido de que ojalá hubiera una discusión política sobre ese pasado. Yo creo que no la hay. Creo que cada uno está replegado en su posición, entonces le dice facho al que critica porque se recuerda a los militantes revolucionarios como lo que eran militantes revolucionarios, y el otro le dice terrorista a los que reivindican a los militantes revolucionarios por lo que eran militantes revolucionarios. Creo que sería interesante discutir, o lo que a mí me gustaría discutir es cómo sería hacer la revolución hoy, si es que eso es posible. Supongamos que eso no es posible. ¿Cómo sería producir un cambio social hoy? Entonces alguien puede creer que es levantando la proscripción a una persona, por ejemplo, o denunciando cómo funciona la Corte Suprema. Es más que válido que lo lleve a una caja de resonancia nacional como la marcha del 24 de marzo. Yo no hubiera ido a esa convocatoria, pero me parece más que válido. Creo que una fecha como esa permite instalar estas preguntas. Y creo que sería muy lindo que quienes... Lindo, la palabra es lindo, que habilitara discusiones mayores. Me parece que no hemos discutido tanto sobre la derrota. Ok. Estaría bueno hacer un Malvinas counter, ¿no? ¿Cuántas veces habremos dicho Malvinas hoy? ¿Cómo? ¿Cuántas veces habremos dicho hoy Malvinas, no? Y 2 En millones. la sí, entrevista quizás 2 millones. Quizás sí. podemos hacerlo. ¿Cómo La verdad andamos de tiempo? ¿Cómo venimos de tiempo? Muy bien, Perfecto. como quieran. Nos queda tiempo. Sí. Yo quiero seguir un poco con juventud. Dale. Juventud y política. ¿Cómo...? Porque también como profesor... Sí. ¿Hace cuántos años estás exactamente en este colegio? Como profesor. Sí. 2008. 2008. O estás sea, hace 14, 15 años. Sí. O sea, estás hace 15 años como profesor en este colegio y me interesa, porque podemos decir que quizás este colegio forma generaciones políticas, si Sí. mantenemos ese discurso, ¿no? Sí, bueno, así es. ¿Cómo ves un cambio en quizás en la militancia estudiantil seguro, pero ¿cómo vas viendo a la juventud a lo largo de esos años y cómo la ves ahora? Quizás con las redes sociales, con todo eso, los reclamos, cómo se fueron presentando. A ver. Habría una primera distinción que es que hay un cambio muy grande del 2020 para acá. O sea, casi que hay que dividir la respuesta en dos partes, hasta el 2020 y después del 2020. A mí me parece que hay una cantidad de formas de participación que yo no entiendo, aunque trato de entenderlas. Pero yo no creo que no haya participación. Me remito a lo que decía hace un rato. Creo que sí, sinceramente, muchos estudiantes del colegio, más que pensar cómo participar en el colegio, se comen lo que la gente cree que es la participación en el colegio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que digamos, extramuros creen que sucede acá, y otra es la cotidianeidad acá. Y me parece que a veces eso lleva, pero hiciste mi opinión de afuera, vos en definitiva me estás pidiendo qué opino yo, preguntando qué opino yo, puede llevar a algunos, de mi perspectiva, no quisiera decir errores, cortocircuitos entre lo que uno vería como cuestiones urgentes, pero eso es lo que yo veo como urgente, y la política que el centro se da, por ejemplo.
Pero insisto, hay formas de participación que a mí se me escapan. Veo sí que se exacerbó la vinculación, llamémoslo, entre la política universitaria posgraduación, digamos, y el funcionamiento aquí adentro. Pero eso de algún modo también es algo histórico, qué sé yo. En mi época también había vínculo entre las agrupaciones acá y los partidos políticos afuera. Sí, algo que me llama la atención, si tengo que pensarlo, es que menos gente sostiene la intensidad de la actividad política en el colegio hoy por hoy. De algún modo las redes suplantan eso. Pero si yo me guío, yo este año no tengo primeros o segundos años como otros años, pero lo que sí yo he notado, sobre todo por 2020, es una brecha muy grande entre los chicos y la política en el colegio. Que no quiere decir desinterés, quiere decir que de algún modo replican el argumento, no quiero llevar al extremo lo que voy a decir, pero viste cuando la gente dice, los políticos van por allá y yo voy por acá, de algún modo que eso se replique acá es complicado, porque es la posibilidad de que eso se achique, que salga de otra manera. Yo no tengo elementos para explicar por qué sucede eso, estoy describiendo algo que veo. Pero no noto grandes cambios, noto cambios, si vos querés, en las agrupaciones, en la forma de hacer circular la información. Creo que son presas, las redes son una gran herramienta, pero también son una de circulación, pero no necesariamente son un instrumento de apropiación. Entonces vos, para volver a lo que antes decíamos sobre el compromiso, vos no le podés pedir compromiso a alguien que solamente es informado. No en el sentido de que es pasivo frente a lo que se hace, sino al tiempo que le das para que se compenetre lo que le estás proponiendo hacer. Porque hacer política lleva tiempo. Entonces, pienso que eso es algo que eventualmente puede jugar en contra de la participación. A veces me ha preocupado que... Pero bueno, ahí está el peso de la propia historia, si vos querés. A veces incluso hasta he quizás sido un poco viejardo a la hora de plantearlo en estos términos, pero mi argumento muchas veces es con lo que costó tener jornadas, vaciar las jornadas o no venir o pensar que puedo venir e irme a la mierda, y a mí me jode, eso me molesta, pero ahí sí sé que sueno como viejo. Acá, para no ser muy endogámicos, en el colegio tenemos jornadas. Sí, perdón. Jornadas no, claro, nosotros estamos hablando, Igual. quizás si hay gente que nos está viendo, probablemente que no sea del colegio, nosotros tenemos jornadas Institucionales, de reflexión, sí. por fechas especiales, así que a eso se está, a eso me refiero. A eso se está refiriendo. Pero como profe, ¿qué rol crees que pueden cumplir los profesores quizás en el desencanto político que hay en la gente de nuestra edad? Bueno, estás hablando vos, yo no veo ese... ¿O creés que pueden cumplir un rol o no? Sí, yo creo que pueden cumplirlo, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Porque, por ejemplo, ¿qué me encuentro yo muchas veces en las clases? Yo este año, para quienes no sean del colegio, ya que estamos, tengo quintos años. A mí muchas veces me pasa cuando doy clases en quinto, no en primero, pero en quinto, que yo tengo la sensación, cuando le digo, che, vamos a discutir, me interesa lo que piensan, no me creen. Entonces es como que perdemos mucho tiempo convenciéndonos de que en serio me interesa y que podemos discutir y puede ser más dialogado. Yo no llamaría desinterés, yo hablaría de cierta pasividad, que no es lo mismo que desinterés, porque uno también ve los ojos que es... Bueno, no digo nada, a mí hay algo que me saca de quicio, pero en el sentido de, bueno, ¿cómo hago? Que yo muchas veces veo a muchos de mis estudiantes sentados frente a mí y es como si sus ojos estuvieran presos dentro de su cara. Es decir, sus ojos me dicen otra cosa que lo que su gestualidad me dice. Es decir, te estoy escuchando, pienso tal cosa, pero no sé por qué no van a abrir la boca. Eso es un enorme cambio que noto. Los grupos, con salvedades por supuesto, eran mucho más participativos cuando yo entré a trabajar. Entonces yo puedo pensar que en un punto mis clases pueden ser mucho más en volante de cuando empecé, puede ser un componente ese. Pero también hay algo de una cierta pasividad que no alcanzo a entender bien por qué es,
con sinceridad, porque si comparo con mi propio colegio, el que yo cursé, la cantidad de instancias que hay hoy para participar, que yo no tenía, por ejemplo, igual participábamos, ojalá las hubiéramos tenido. Entonces, sí hay algo que ahí no entiendo en términos políticos. ¿Cómo no aprovecharlo? Y yo pienso que a lo mejor es porque está naturalizado, porque no se entiende que es parte de una pelea, que tener jornadas, que poder circular, es parte de las discusiones y batallas que dieron otros compañeros. Y eso reconstruir, si vos querés, una mística transgeneracional, que no tiene que ver con la tradición del colegio, del lugar de excelencia, tiene que ver con la mística de los que estudiamos, y ahí me incluyo porque yo estudié acá también, aunque ahora estoy en otra función, digamos. Hay algo que da el transitar acá que habilitaría mucho más la palabra, me parece a mí, de lo que yo me encuentro que hacen ahora. Eso sí me preocupa. Pero creo que tiene que, por eso decía post 2020, eso hay que marcarlo mucho. Yo creo que nosotros estamos todavía muy dañados por eso. Y yo respeto cuando me dicen, bueno, profe, yo ya no quiero hablar de eso, porque el 2020 fue una porquería, el 2021 también, pero sin embargo yo creo que, por ejemplo, la institución tendría que habilitar más espacios para hablar de eso. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que la pandemia tuvo, vos fíjate que parecido a lo de la dictadura fue en muchos casos. Cada uno terminó encerrado solo con el grupo con el que convivía, pero solo. Si tenías conectividad, fenómeno, si tenías cable, fenómeno, si tenías más o menos lugar, genial, pero si no, jodete. Nos la tuvimos que arreglar solos. Salir de eso y recuperar la sociabilidad y darse tiempo para hablar implica también hablar de lo que nos pasó. Entonces, puesto que no nos sale hacerlo solos y la respuesta puede ser la implosión, en el sentido de que afecta a cada uno y se arregla a cada uno, institucionalmente o colectivamente, por lo menos, nosotros tendríamos que darnos la posibilidad de, bueno, ¿cómo recuperamos el intercambio, la palabra? Pienso que ahí es donde veo esa... Sí, me sale decir pasividad, yo no diría desinterés. A veces me llama mucho la atención eso. Ok. A mí me interesa, siempre lo mencionamos, me acuerdo que preguntamos a Martín Cuan, que cuando vos eras alumno o te estabas formando, algunos profesores o personas que te marcaron. Vos siendo profesor y durante tantos años, no te digo un alumno en particular, pero te digo, todo eso te marcó y, por ejemplo, en tu escritura también, ¿sentís que eso impactó mucho en tu forma de... ¿Los profes? Claro. Y sí, bueno, sí, cómo no. Yo tuve una profe acá, de hecho cuando empecé a trabajar como profesor acá, la tuve de colega 3 años, Marta Arroyo, la del manual de latín, que ya no se usa, que hacía algo increíble. Yo me acuerdo en esto que me gustaba escribir, yo a veces releo las cosas que escribía, porque muchas guardé y digo, Dios me libre, y yo le mostré esto a Marta. Pero Marta lo que hacía era... te hacía sentir importante, te hacía sentir valioso. Lo leía como si fuera, y te lo comentaba como si fuera un manuscrito de Borges, por decir algo. Esos profes que hacen sentir que lo que vos tenés para decir es valioso, bueno, van a tener mi gratitud eterna. A lo que más yo quiero aspirar es a parecerme a ellos y a desear que todos mis alumnos se crucen por lo menos con un par de ellos. Yo tampoco me crucé con tantos, lo tengo que decir. Pero justamente por eso los que tenían esa actitud, lo recuerdo vívidamente, porque realmente un docente en un lugar como este, en cualquier lugar, pero en un lugar como este, que a veces tiene una lógica tan individualista de permanencia, ¿no? Un docente como eso realmente hace la diferencia. Realmente hace la diferencia. Lo que yo le agregaría, a diferencia de mi época, porque eso es algo que trato de hacer yo, es tratar de entender al estudiante, lo que voy a decir es, a ver, ¿cómo lo puedo decir bien? Entender que el estudiante es una persona compleja y que hace muchas cosas, es decir, hasta donde nos permitan, tratar de acompañarlos también en eso. Eso no siempre es muy fácil porque justamente el colegio lo que produce es una cantidad de mecanismos de defensa. Esto que te digo, yo entro a un quinto y el primer mes se me va básicamente a desmantelar una cantidad de desconfianzas que no tienen que ver con mi trabajo,
pero que yo heredo, porque trabajo acá. Y justamente intentando combatir desconfianzas y acercarse más a los alumnos, ¿vos sentís que habría que hacer un cambio, digamos, no sé si de institucional, sino de chip como profesor, decir, hay que intentar hacer otras cosas para que los alumnos se sientan más motivados? Yo creo, mira lo que te voy a decir, yo creo que motivados están. No sé si me gusta que estén motivados por lo que están motivados, esa es otra discusión. Pero a mí me parece que hay que achicar varias cosas, me parecen. La primera es que hay que achicar un poco la brecha entre, digámoslo así, el colegio de los estudiantes, el colegio superestructural y el colegio de los profes. Me parece que de algún modo hay que acercar a que sea un colegio, porque en definitiva todos estamos acá. Más que motivar, vuelvo al ejemplo que yo ponía de Marta Arroyo. Hay un trabajo importante, pero no lo digo en el sentido del coacheo pedorro, de sos importante, sos único en el mundo. Eso, digo, repetir obviedades no produce nada. Lo que quiero decir es que realmente la originalidad, hacer valer la originalidad en el sentido que es algo que yo elaboré, algo que yo produje, algo que yo preparé. Y yo no sé si eso es algo que aparece tanto. ¿Por qué? Porque acá tenemos instalado muy fuerte esto, acá me pongo la otra vez en el lugar de exalumnos si vos querés, si estás acá es porque querés, estar acá lleva esfuerzo, entonces lo menos que se espera es que cumplas con el esfuerzo. No, macho, es decir, reconocer el esfuerzo, valoralo, reconocer la originalidad y seguramente la gente va a estar bastante más cómoda acá. Y eso es muchas veces mucho más actitudinal en términos de verdad estar atento. Uno trata de estarlo, pero eso nunca puede ser unilateral. A mí me ha pasado muchas veces o varias veces, no muchas, no quiero exagerar, de entrar a cursos donde sí, podíamos tener mejor vínculo, pero no logramos establecer buenas discusiones durante todo un año, a pesar de, en serio, hacer esfuerzos recíprocos para que eso sucediera. Yo no tengo problema en decirlo, porque no existe el profesor infalible, eso es una mentira. Como no existe el estudiante siempre bien dispuesto, siempre que hace todo, siempre con ganas de participar. Somos todos humanos, digo. Este lugar también tendría que habilitar el espacio para decir somos todos humanos. Porque cuidado, porque muchas veces también la autoexigencia que ustedes tienen es un gran enemigo. De ustedes, no de los docentes. Me parece que eso es, estar alerta a esas cosas puede ser parte del trabajo docente hoy también. Okay. Por lo menos como yo entiendo el trabajo docente. Bueno, creo que ahora sí nos quedamos con esta reflexión. Estuvo muy bueno esto. Hablamos de mucho. No, en Lo serio, mismo digo, muchas gracias. en serio, gracias por haberte tomado el tiempo de No, gracias venir. a ustedes por el tiempo. Se cayó el turno del oculista. Sí, ¿Cómo? sí. Lo bajé, para ser sincero. Ah, porque bueno, me interesaba bueno, mucho muchas más gracias. charlar con ustedes. Bajó el turno, entonces triple gracias, No, ni siquiera no, doble. no. Bajó el turno del oculista para venir acá. Sí. Este es un profesor comprometido. No sé si Cuando se habla comprometido. quizás de la falta de compromiso de los profesores en los medios, acá tiene un ejemplo de un profesor comprometido que nos bajó un turno Ponele. de oculista. En serio, mil gracias. ¿Algo que haya quedado para decir o No, te sentís completo? ¿Qué te completo. pareció a vos? No, yo estoy muy cómodo, agradezco mucho. Me parece que hay mucho laburo por hacer y que instancias como estas facilitan eso. Me sale decir eso. Sí, yo también estuve cómodo, como se dice ahora. Ok. Sí. Gracias Muchas de nuevo y bueno, gracias también a la Asociación Cooperadora por Sí, tal cual. haber hecho esto posible. Sofi, ok. Ah. Hizo esto posible. La Asociación Cooperadora les hemos hecho un lío tremendo, así que gracias por cedernos este lugar y por todo, y también a la Asociación de Exalumnos que siempre está presente como la cooperadora. Y les decimos a quienes están viendo esto que nos reencontramos en una pronta edición de Oligarcas de la Nada. Muchas gracias y buena semana, supongo. Buena semana.